Hola amigos, bienvenidos a este último programa que hago en solitario antes de las elecciones, día viernes. El sábado, como de costumbre, sacaré un programa de los típicos sábados. Y el domingo, tal vez haya a partir de la mañana un programa como los de siempre, de historias extraordinarias, así, hecho para que ustedes tengan algo con que entretenerse mientras eh, va pasando el día y finalmente sabremos el resultado de las elecciones. Puede que lo haga, puede que no. El programa principal va a ser, eso sí, el día domingo, hecho después de que tengamos el resultado de la elección, que yo creo que va a ser bastante temprano porque es una elección rápida, hay que llenar una papeleta nada más. Así que me imagino que temprano en la tarde, tipo 8 o algo así, ya podremos grabar un programa y analizaré ahí en ese programa el resultado, de lo cual vamos ahora a hablar de los posibles escenarios de resultados que hay. Y eso es lo que tengo previsto por el momento. O sea, capaz que haya dos programas el domingo, uno normal, común y corriente, para entretenerme yo, para entretenerse ustedes, mientras va transcurriendo el día, la jornada electoral. Eso, pero no es seguro. Depende de mi disponibilidad de tiempo también. Eh, Les quiero además recordar, amigos, a propósito de entretenerse con otra cosa, aunque en realidad es la misma cosa. Resurrección, que pone fin al ciclo que se inició sin que yo tuviera la más mínima idea que iba a haber un ciclo, sin que yo supiera que iban a haber otros libros, que empezó con Tsunami cuando anuncié en la primera página, en el primer párrafo de ese libro, que estábamos viviendo un proceso revolucionario, lo cual causó risa incluso entre mis amigos. Esto fue el año 2015, por ahí, o 16. Después vino, como saben, Insurrección, el único libro que puso las cosas como creo yo que fueron. Después vino Revolución, lo que estaba empezando a hacer el gobierno, tratando de hacer el gobierno de Boris. Luego vino Debut y Despedida, que empezó a escribirse el día mismo en que murió Sebastián Piñera, una coincidencia muy triste. Y ahora cierra el ciclo. El ciclo se formó solo, por así decirlo, empujado por las circunstancias. Pase lo que pase este próximo año, sea quien sea el gobierno, vengan los extraterrestres o no, hayan más guerras o no, lo que yo sea que escriba, si es que escribo más cosas políticas, va a tener otro eje, va a ser otra cosa completamente distinta. Con esto se cierra. Digo, lo llamo resurrección, porque aquí dedico buena parte del libro a examinar qué es lo que habría que hacer, según mi juicio, por supuesto, para recuperar este país, para no solo encarrilarlo en la senda que traía, sino que algo aún mejor. Resurrección, volver a lo que fuimos y mejor, porque hemos entrado en una mala senda, es mi convicción. Algunos creerán que no, pero mi convicción es esa y yo soy el que escribe este libro. Así que Resurrección, amigos, está disponible en el villegas.cl/tienda, junto con lo que quede, que no debe ser mucho, para no tirarse por la ventana. Y hay algunos rezagos de otros libros míos, Debut y Despedida, creo que está todavía, Revolución se acabó, Insurrección, no sé si queden. Hicimos 4 ediciones de ese libro. En fin, vean ustedes, pero este es el último. Ya. Dicho eso, les recuerdo, amigos, que este programa es auspiciado por Ángel Hey, una empresa de corretaje de propiedades muy especial. Tienen métodos muy específicos propios de ellos. Hacen algo que no hace ningún otro corredor. Escogen muy pocos encargos. Se concentran en pocas cosas y obtienen resultados. Arriendan o venden lo que le encargó el cliente. Eso por un lado. Segundo, Remodeling, una empresa de puros profesionales para cambios o arreglos de pisos en las casas, muebles de cocina, tema complicado, para eso tienen mueblistas especializados, pintura, pintores profesionales que saben cómo hay que preparar un muro, etcétera, para pintar, qué pintura usar, etcétera. Tienen arquitectos, tienen de todo para todas las tareas de construcción, remodelación o reparación que usted necesite en su casa por una empresa que está siempre ahí y garantiza lo que hace. Y termino este bloque, bloque, hablando de estos sponsors del programa, con Clinera.io. Ese es el sitio
donde usted, si tiene que ver con la gestión de una clínica privada, le recomiendo que vaya, porque ahí disponen y ponen a su disposición el software más avanzado que hay en este momento para el manejo, la gestión de una clínica privada con una inteligencia artificial, y todo esto con mucho énfasis, nada se descuida, pero con mucho énfasis en la comunicación de los distintos estamentos y aspectos de una clínica. ¿Ok? Ya. A propósito de la flota aeronaval que Estados Unidos desplegó frente a las costas de Venezuela en el Mar del Caribe, en distintas oportunidades, por lo menos un par de veces, yo les he dicho que me parecía a mí que hasta ese momento la montaña lo único que hacía era parir un ratón, es decir, un enorme despliegue de un portaaviones, a submarinos nucleares, destructores, aviones, de todo. ¿Para qué? Para destruir unas cuantas lanchas. Me parecía a mí que eso era una montaña pariendo un ratón. Bueno, ahora parece que la montaña parió un guarén, algo un poco más grande, porque esa fuerza aeronaval capturó un tanquero, o sea, un barco petrolero, un barco que transporta petróleo, muy grande, creo que uno de los más grandes del mundo. El petróleo es lo que usa el gobierno de Venezuela para mantenerse a flote. Parece que ese petróleo además iba en dirección a Irán. Bueno, no sé el detalle, pero lo importante es esto. Una fuerza aeronaval que se trasladaron en helicóptero, hay videos en internet, se encaramaron al tanquero y se apoderaron de él, lo que por supuesto el gobierno venezolano consideró un acto de piratería. De manera tal de que han apretado un par de vueltas más la tuerca en el cuerpo político de Venezuela. No en Venezuela, Venezuela es una cosa, el Estado venezolano con Maduro a la cabeza y Diosdado Cabello es otra, son dos cosas distintas. Por supuesto, para Maduro es importante hacerlas coincidir y plantear como que esto es un ataque a Venezuela y trata de movilizar a todo el pueblo venezolano, y ya sabemos la comedia que ha montado, la típica comedia de estos regímenes. Pero en realidad Estados Unidos lo que busca es, primero, destruir el narcotráfico y segundo, destruir el gobierno de Maduro. Pero no parece ser que vaya a haber un ataque directo a instalaciones militares venezolanas, pero podría ocurrir. Esto es un tema de probabilidades, como todos los temas. Muchas probabilidades, pocas probabilidades, no es una cosa que uno pueda asegurar que va a pasar o que no va a pasar. El hecho es que le siguen apretando, digamos, las tuercas al gobierno venezolano, y a eso se agrega, esta es otra tuerca, supongo, en una de esas no, una misión de las Naciones Unidas determinó que uno de los organismos de represión del régimen de Maduro, que es la Guardia Bolivariana, ¿qué culpa tiene Simón Bolívar de esto? La Guardia Bolivariana ha cometido innumerables crímenes de lesa humanidad que ellos detallan en un informe de 123 páginas. Asesinato, violaciones, maltrato, de todo. Asesinatos sobre todo. A las mujeres que las han tomado, las han detenido, las han violado, han hecho lo que han querido. Y esta es una organización semi-militar, semi-civil, bajo el directo control de la cúpula política de Venezuela, o sea, de Maduro. O sea, Maduro es responsable de las acciones de esta Guardia Bolivariana. Y han estado haciendo esto, continúa el informe, por más de una década. Me pregunto, ¿qué va a decir al respecto el señor Carmona, que se ha resistido permanentemente a culpar de nada al régimen de Maduro? Cuanto más mira para otro lado o dice alguna cosa vaga, al menos la señora Jara no ha sido tan partidaria del gobierno Maduro. Evidentemente ella, dentro de su estrategia de separarse del gobierno, de separarse un poco del Partido Comunista, suspendiendo su militancia, se habló de eso. No sé si la suspendió, parece que no, ya da lo mismo a esta altura. Pero en general el Partido Comunista y la izquierda tienen una relación sentimental y política con los regímenes como el de Maduro. Se supone que son antiimperialistas, que son, de algún modo extraño, se supone que son progresistas, es decir, que están empujando a su país al progreso, a una mejor calidad de vida, etcétera, lo cual no ocurre.
Se han arrancado de Venezuela 6 millones de personas. No será por la calidad de vida. Estoy esperando a ver qué dice de este informe el señor Carmona. A lo mejor va a considerar que es un informe parcial, lo va a tratar de relativizar, o es un informe escrito en las oficinas de la CIA. Vamos a ver. El hecho es que el régimen de Maduro se tambalea por todos lados, pero tambalearse es una cosa y caerse es otra. Se necesita un endgame, un golpe final. Si no, pueden seguir ahí tambaleándose por mucho tiempo. Se ha visto con muchos regímenes políticos que están acorralados, arrinconados, desprestigiados, acusados, despreciados, pero no hay un golpe final, no hay un endgame y por lo tanto siguen ahí subsistiendo para sufrimiento de los pueblos que tienen que tolerarlo. Pero todo puede ocurrir. A lo mejor dentro de la nueva estrategia del orden mundial norteamericano, con una nueva concentración en el patio trasero, la doctrina Monroe 2.0, aquí van a tomar acciones un poco más contundentes. Está por verse, estimados amigos. Pero lo del tanquero señala de que todavía ellos ven, la dirección político-militar norteamericana, que hay algunos pasos adicionales antes de entrar ya finalmente a la parte cinética, ¿no? A disparar, a bombardear aeropuertos del narcotráfico y quién sabe si algunas otras cosas también. Cualquier día puede pasar un incidente de esa clase porque en varias oportunidades hay videos que ustedes pueden encontrar en YouTube. Las lanchas que transportan droga van acompañadas, custodiadas por barcos de guerra venezolanos. O sea, piensen en eso. Entonces, en algún momento puede haber un intercambio fuerte. En otras oportunidades, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana han toreado a los barcos americanos. Y en algún momento uno de estos aviones lo van a derribar. Puede pasar cualquier cosa. Cuando hay una acumulación tan grande de fuerzas militares en una zona, cualquier chispa puede hacer estallar el polvorín, obviamente. Bien. Vengámonos ahora a Chile. Ustedes recordarán que la Plaza Baquedano se convirtió en un foco. Se ha convertido en un foco en muchas cosas, pero fue un foco de esto que llamaron las protestas sociales, el estallido social. Ahí se juntaba gente, digo gente porque no encontraba otra palabra, durante todo el día, por semana. Depredaron, vandalizaron, arruinaron negocios en la cercanía, trataron de derribar innumerables veces el monumento de Manuel Baquedano, en fin. Finalmente, el gobierno sacó el monumento, no este gobierno, sacaron el monumento del Baquedano, lo cual me pareció a mí bastante penca, esto de salir arrancando, ¿no? Porque eso fue lo que... No sé dónde lo tienen ahora el monumento Baquedano, creo que en un recinto militar. Ahora va a ser reemplazado el monumento Baquedano en la Plaza Baquedano por una persona que no es Baquedano, por Gabriela Mistral. Va a haber una escultura, un monumento, más bien dicho, no sé cómo será, bastante grande, me imagino, de Gabriela Mistral. La Plaza Gabriela Mistral se va a empezar a llamar ahora, supongo, le van a cambiar el nombre. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, la parte de sacar el monumento Baquedano, en vez de defender la Plaza Baquedano y sacar no al monumento, sino que sacar a los que querían derribar el monumento, fue para mí, a mi juicio, un acto de cobardía, un acto de retroceso, un acto de darle, por ejemplo, entregarle la cancha a los vándalos. Eso para mí está claro. Ahora, cambiar el monumento Baquedano por Gabriela Mistral no lo tengo tan claro. Si eso está bien, es bueno, es malo. Yo creo que lo mejor hubiera sido reponer el monumento Baquedano ahí. O sea, decir, Baquedano está ahí y ahí se queda. Y ahí vuelve también el soldado desconocido, que también tuvieron que sacarlo de ahí. O sea, fue realmente vergonzoso lo que se hizo. Pero eso no significa que sea malo que pongan el monumento de Gabriela Mistral. Lo preferible a mi juicio, humilde juicio, que hubiera vuelto Baquedano, una muestra simbólica de que este país está tratando de restituirse lo que siempre ha sido y mejorado. Y que no le cede la cancha a los que quieren derribar este país y derrumbarlo en todos los sentidos, incluyendo los monumentos. Pero eso no significa que sea malo poner el de Gabriela Mistral. Es menos malo que otras cosas que hubieran podido poner ahí.
Quizás algunos querían poner un monumento a Salvador Allende. Quizás algunos habrían querido poner ese tipo de monumentos como los que hay todavía en Rusia, ¿no? Donde aparecen los típicos proletarios con un hacha y un martillo. Con una olla y un martillo, no un hacha. No sé. Gabriela Mistral es una mujer respetable, premio Nobel de Literatura, poetisa, todos la conocemos, todos conocemos eso, y está bien. El significado es que, bueno, aparentemente hay que ceder ante las presiones de una parte, por lo menos de la sociedad chilena, hay que ceder ante la visión cultural, política, mental e histórica de ciertos grupos. Hay que tratar de buscar entonces una figura que no concita conflicto político, como es una literata, una poetisa. Imagino que tratando de buscar una solución que no moleste, que no inicie conflicto. Si esto va a ser así, definitivo, si no ocurrirá el día de mañana, si se consolida un gobierno de oposición, o sea, un gobierno de ultraderecha, como dicen los izquierdistas, a lo mejor vuelve el Baquedano ahí, la señora Gabriela Mistral, muy respetable y todo, la ponen en otra plaza. Hay muchos lugares donde se pueden poner monumentos. Vamos a ver, es interesante este movimiento de monumentos, refleja un poco el movimiento político del país, los vaivenes que hemos estado viviendo. Bueno, antes de continuar, amigos, este programa quizás sea un poco más corto, permítanme ir a mi primer bloque publicitario que hace posible este programa, y a propósito aprovecho la oportunidad una vez más de agradecer a la gente que está en Patreon y en Flow, que hacen posible con su aporte mensual, que puede ser un par de dólares, 2 lucas, hacen posible que este programa se mantenga, y no solo que se mantenga, sino que entiendo, alguien me dijo, yo no ando viendo esas cosas, no estoy preocupado de eso, que en alguna encuesta, en algún estudio, este era el programa político más prestigioso, más visto, no sé, puede ser, puede que no, hay muchos programas, yo creo que eso es bastante variable, en un mes uno y otro mes otro, puede ser. Pero en fin, como sea, se sostiene el programa gracias a los aportes de ustedes. Muchas gracias. Y también a la publicidad que tenemos. Por ejemplo, Fastmark, una empresa chilena que trae carga desde Estados Unidos a Chile, atendiendo a empresas y también a particulares. Cargas grandes, en container, en barco, cargas pequeñas, en avión, lo que usted haya comprado en Estados Unidos. La misma eficacia, la misma diligencia para empresas y para particulares, fastmark.cl. Continúo con Oxibiota, que ya conocen, el polvito que se echa al agua, una cacerola con agua. A la media hora más o menos se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina de raíz los malos olores. Allí donde vierte el producto lo vaporiza en una superficie. Estas bacterias que usted produjo, que usted crió, destruyen las que inician la descomposición orgánica, que a su vez es la causa del mal olor. O sea, usted va a la raíz del problema, no lo tapa, lo elimina. Muy importante ahora en verano, con los calores se multiplican mucho las bacterias de la descomposición y por lo tanto el mal olor es tremendo. Si usted tiene una segunda vivienda que normalmente tienen pozo séptico, o muchas de ellas, más le vale llevar este producto para que pueda entrar a las casitas, porque si no, el olor lo va a voltear. Continúo con praderasdefrutillar.cl, un emprendimiento inmobiliario precioso en la región de los lagos, parcelas de 5.000 metros cuadrados, con electricidad, con agua ya, con fibra óptica, todo instalado para que usted ponga la casa ahí y está listo. Precioso lugar, como prácticamente no hay rincón de la región de los lagos que no sea precioso. Y además, este es un beneficio adicional, en vehículos hasta 5 minutos de Frutillar. O sea, si usted quiere ir a comer un día a un restaurante, y hay varios restaurantes muy ricos en Frutillar, o usted quiere ir a un espectáculo del Teatro del Lago, o usted quiere ir a pasearse a la orilla del lago, meterse al lago, hacer un poco de vida social, o quiere ir a comprar un comercio, a 5 minutos. Usted sale de su paraíso terrenal y va a este paraíso urbano que es Frutillar. Se pasa muy bien en Frutillar, es muy agradable. Y luego vuelve a su paraíso personal a 5 minutos de distancia. ¿Qué más se puede pedir? Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio de internet donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le organicen un evento privado de flamenco. Ya les he dicho, hay gente que lo ha hecho para cumpleaños, otros en matrimonio. Una de mis hijas se casó en el local donde se hizo la comida y toda esa cuestión, un conjunto flamenco precioso. Distintos hoteles también han recurrido a sus servicios.
para homenajear a gente que viene llegando, qué sé yo, restaurantes. Hay muchas. Ellos están disponibles para ir a cualquier parte a hacer este número y ellos llevan el equipo, así que usted no se tiene que preocupar de absolutamente de nada. Bueno, quizá a ustedes ya se les olvidó, porque tenemos muy mala memoria en Chile, el escándalo de las licencias médicas. Hay dos escándalos, uno dentro del otro. El escándalo normal, el escándalo de siempre, es la cantidad de licencias médicas que piden ciertas personas. Están todo el año pidiendo licencias médicas, es un abuso increíble de este instrumento. Eso ya es pésimo y habla muy mal de nosotros. Habla muy mal de la honestidad de este país, de mucha gente. Y dentro de esa deshonestidad se generó una aún peor que se descubrió hace unos meses, en el sentido que gente que pedía la licencia médica y además ni siquiera tenía la amabilidad de quedarse en su casa escondido viendo televisión, sino que viajaba. Bueno, la Corte Suprema, entiendo, hizo un estudio dentro de la institución de la justicia y descubrió a 571 personas vinculadas a la justicia, trabajadores, empleados del sistema, que cayeron en esa práctica. Y entre esos 571, 84 jueces, entre ellos uno que está siendo procesado en este momento de algún modo o de otro, está siendo investigado, un juez que era conocido allá por su benevolencia con las primeras líneas, un hombre, por supuesto, progre, bueno, muy progre, pero también muy viajero. Entonces sacó unas licencias por problemas psiquiátricos y viajó. Ahora dicen que esos viajes eran terapéuticos. Bueno, no sabía yo que hay que viajar, digamos, a un evento así entretenido para curarse de los problemas mentales. Bueno, yo les he dicho muchas veces y voy a insistir porque este es un tema que tenemos que tenerlo muy presente, muy mentalizado. La corrupción, el abuso y la deshonestidad son masivas. Esto no es un tema de tales o cuales individuos deshonestos. Esto es un tema de masas completas de ciudadanos, estratos profesionales completos que han caído en prácticas corruptas, deshonestas. En el campo médico, no es uno o dos, sino que son muchísimos médicos los que cayeron en la práctica de entregar licencias contra reembolso, por supuesto, licencias médicas. En el sistema público, bueno, ya vimos, ¿se acuerdan de la cifra de la cantidad de miles de personas que sacaron licencia y que viajaron, sin contar a aquellos que no viajaron, pero que también sacaron licencia sin tener ningún problema de salud? Eso es masivo y cuesta mucha plata. Ahora tenemos esto en la justicia, el mismo pecado. ¿Para qué hablamos del escándalo de las fundaciones? O sea, por donde se mire, por donde rasquemos, salta la pus del cuerpo social de Chile. Y uno se pregunta, cuando se llega a ese extremo de corrupción, de deshonestidad, cuando ya se convierte en una práctica social como un estándar, ¿cómo se persigue eso? ¿Cómo se reprime eso? ¿Cómo se cambia eso? Cuando el instrumento mismo puede estar corrupto. Miren ustedes, ¿cuál es el instrumento que persigue el crimen? La justicia. Para eso está la institución, entre otras cosas. Para eso la justicia tiene una policía especial, la policía de investigaciones, en fin. Bueno, en la misma justicia vemos esta práctica de las licencias truchas. Después hemos visto directores de la PDI sancionados con penas de cárcel por irregularidades de dinero. ¿Cuántos casos tenemos, además de irregularidades y desórdenes, por decirlo fino, en el sistema municipal de Chile? Donde ni siquiera no son transparentes para entregar datos, como conté hace un par de programas atrás, acerca de cuánta gente han contratado, gastan la plata como se les ocurre. Han habido cuántos casos de alcaldes que han pasado por la justicia por irregularidades brutales, groseras, escandalosas. Díganme ustedes en qué institución. Ahora recién 2 profesores del Instituto Nacional vinculados a los grupitos estos, los overoles blancos. Eso es una corrupción de otro tipo, pero es corrupción de lo que tiene que significa ser un profesor. O sea, todo patas para arriba, pero en forma masiva, si ese es el tema que preocupa. Esto no es, como dicen siempre los políticos tratando de minimizar las cosas, un caso puntual. Esto no es puntual, esto es una enorme mancha que crece, se expande. ¿Cómo se pone remedio a eso? Díganme ustedes. Si alguno tiene alguna idea,
de que si hay que traer a los intocables, a Elliot Ness, a los extraterrestres quizás. ¿Cómo se hace? Si el instrumento mismo está corrupto. Si usted va a iniciar una acción policial para ir a agarrar una banda y resulta que alguno de los policías ya está con el celular diciéndole, oye, viejito, van para allá, así que córranse, porque está comprado. O sea, por todos lados. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Tal vez no se puede, y esta va a ser la nueva normalidad, simplemente. Como ocurre en otros países, ¿no? En México es la normalidad que hasta autoridades de gobierno, o sea, hasta ¿no? Las autoridades de gobierno, muchas de ellas están vinculadas al narcotráfico. Es lo normal. Es lo normal que en México al año mueren miles de personas asesinadas, decapitadas, destrozadas, desvisceradas. La violencia brutal, así como si tuvieran no sé, es lo normal. Como se está haciendo normal en Chile, que todos los días aparecen personas acribilladas o apuñaladas en las calles. Hoy día mismo vi, pero no lo voy a mencionar más, encontraron un cuerpo lleno de cuchillazos en un bar en Santiago. Todos los días. Se empieza a convertir en la norma. Es otra sociedad, es otro mundo. Ustedes saben que en México, por ejemplo, las personas que tienen medio y que por lo tanto temen que puedan secuestrar a uno de sus hijos, alguna cosa, como cosa normal se mueven en vehículos blindados y tienen guardias de seguridad, tienen su propio ejército pretoriano, digamos, sus guardias pretorianos. Llega un momento en que en un país se establece cierta normalidad que es atroz, que es perversa, que es tóxica, pero que ya es lo que funciona. En Haití, por ejemplo. Ahora en Venezuela. ¿Cuántas cosas son normales? Que se vaya la gente del país por millones. Se convirtió en una norma. Eso es lo que me aterra, o sea, me deprime. Lo que uno ve venir estas cosas. No es tan difícil ver y luego extrapolar un poquito y ver y decir de estos polvos, de estos lodos, como pasó con el narcotráfico, como ha pasado con el tema de los supuestos pueblos originarios. Todo empieza de una forma pequeña, a veces diminuta, a veces hasta folclórica, pero madura, se descompone, crece como el cáncer. Y entonces cuando llega a ser eso, ya no hay remedio. Yo espero que lo haya. No sé cuál podría ser, no sé qué métodos existen para combatir en Chile las bandas que se instalaron de narcotraficantes, las bandas de criminales, sean o no narcotraficantes, el tema de estas organizaciones en el sur de Chile, las fundaciones repletas de ladrones, el aparato público repleto de calentasillas, las costumbres de las licencias médicas, la manera como funcionan los municipios como feudo. No sé cómo se puede enfrentar todas esas cosas. Bueno, como mínimo va a tomar mucho tiempo, porque no se puede, digamos, operar todo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Se va a tener que ir por parte por parte, poco a poco, gradualmente, pero al menos espero con perseverancia y con fuerza suficiente, que no se quede esto en los saltos y peos, como se dice, que no quede esto en los anuncios, que no quede esto en la cosmética política, que hay que echar 1 millón de inmigrantes, pero echan a 5, que hay que eliminar las bandas narcotraficantes y eliminan a una banda. La cosa tiene que ser a escala mayor. Pero, ¿existen los instrumentos? ¿Qué creen ustedes? Se los pregunto. 571 trabajadores de la justicia, estimados amigos. Y a propósito de que si va a haber remedio o no, si va a haber alguien que va a intentar remedio o no, es importante entonces que discutamos los escenarios que se pueden dar este domingo. Yo he hecho un pequeño calculillo con mis métodos y qué sé yo. Y nada del otro mundo. Y bueno, hay 3 escenarios, básicamente. 3 escenarios. Partamos con el más improbable. El más improbable de todos es que gane Janet Jara. Y ganaría, según mis cálculos, si llegara a ganar, ganaría por un mínimo. Unos pocos puntos, muy poco. Pero además,
considerando que todos los estudios que se han hecho desde hace meses le dan a Kast una gran ventaja, considerando el descrédito del gobierno que se ha contagiado inevitablemente la candidatura de Janet Jara por mucho que haya intentado alejarse. Considerando eso, si llegara a ocurrir este escenario, sería muy dudoso. Sería como para que muchos sospecharan que hubo algún tipo de intervención irregular. Sería para sospechar que aquí hubo algún tipo de madurismo. Sería para sospechar de que aquí simplemente los que ahora, ahí me consta, dicen tenemos que continuar con nuestro proyecto con los medios que sea. Porque hay gente que sí está decidida a cualquier cosa, otros no. No todos, por supuesto. Entonces, si llegara a ganar Jara por un pequeño margen, porque no se atreverían a darle un margen más grande, porque ya sería muy escandaloso, aún así se produciría un trauma institucional, se lo doy firmado. Porque es muy improbable que, digamos, en forma normal pudiera Janet Jara ganar. Tendría que haber ocurrido una cosa muy improbable, que es la siguiente, que mucha gente que no le gusta el gobierno de Boris, que no le gusta la señora Jara, que no le gusta la izquierda, a pesar de eso, preocupados de que en un gobierno de Kast va a volver eso que llaman el estallido social, va a volver el conflicto a las calles, como si ya no hubiera vuelto con la forma de criminalidad por lo demás, de todas maneras. Entonces, puede haber un montón de gente que diga, bueno, más vale mal conocido o algo por el estilo y votemos por Jara, quizás no va a ser tan mala, quizás en realidad no va a ser tan de izquierda, quizás no va a ser tan comunista, quizás realmente va a ser un gobierno de coalición, los otros grupos van a impedir que se vayan a los extremos, se van a pasar esas películas, puede pasar. Y en ese caso Jara podría ganar por un poquitito, pero estaría siempre la sospecha de que hubo algo más. Una sospecha súper grave que terminaría por despedazar la confianza y el crédito que tienen las estructuras democráticas en Chile. Yo no estoy diciendo que ocurriría, digamos, necesariamente de esa manera, que habría un acto madurístico aquí, pero habría la sospecha. Y en política, en el ánimo de la ciudadanía, la sospecha puede ser tan fuerte o más que la evidencia. Pero ese es un escenario muy difícil que se dé el que gane Jara por un poquito. Pero había que plantearlo porque, por difícil que sea, todo puede ocurrir. El segundo escenario, ya entramos aquí a las cosas probables, más probables, Kast gana por una mayoría sustantiva. Con mayoría sustantiva me refiero a 10 a 15 puntos, más o menos, de distancia. Y en el tercer escenario, un poco menos probable, pero más probable que el primero que les mencioné con Jara ganando, Kast gana por paliza, gana por 20 o más puntos. Y ese tercer escenario, si gana así Kast de forma tan abrumadora, ese escenario generaría un cuadro muy distinto al escenario en que gana con una mayoría solamente sustantiva importante, indesmentible, pero 10, 15 puntos mucho, pero 20 puntos o más genera otro escenario cualitativamente distinto. O sea, ahí la izquierda queda masacrada políticamente por mucho tiempo. La izquierda política, la izquierda que se mueve en los pasillos del poder. No, me estoy refiriendo a los grupos ultra que quizás se verían incentivados a volver a las calles, a volver a la violencia que nunca han abandonado por lo demás. Porque los que se hacen la idea de que aquí en Chile hemos vivido en cierta paz porque no andan unos tipos quemando, digamos, las estaciones del metro, no se les olvide que tenemos una criminalidad todavía más letal con el crimen común y corriente. Tenemos la letalidad y la violencia de la macrozona sur. Tenemos la letalidad y la violencia de los asaltos a camiones y trenes incluso en el norte de Chile. Así que, de todas maneras, no estamos viviendo paz. Por si alguien está pensando en términos de, bueno, comprémonos la paz de la señora Jara, comprémonos el seguir bajando por el camino hacia la ruina, pero suavemente, despacito, tranquilito, digamos. Que nos lleven despacito a la horca, a la guillotina. Ya estamos en un medio violento. Pero, claro,
con un triunfo aplastante, muy aplastante de Kast, pueden haber algunos grupos que se van a tentados a decir tenemos que volver al camino de las armas. Y si eso ocurre, no va a ser igual que el año 19. No va a ser igual que el año 19, en todos los sentidos. Se va a producir una purga. Así es. Así que ahí están los tres escenarios, estimados amigos. Yo creo que el más probable, obvio, el que todos imaginamos, gana Kast por 10, 15 puntos, quizás menos en una de esas, pero gana Kast de todas formas, en un grado que puede ser contundente, y en el caso extremo del tercer escenario aplastante, que ese sí tendría un efecto político muy fuerte, efectos tan complejos que es imposible preverlo, pero claramente sí tendría un efecto cualitativo. No es meramente una diferencia cuantitativa con el escenario que gana por 10, 15 puntos. Ganar por 20 puntos o más, que es bastante, no es muy probable, pero puede ocurrir, generaría un cambio cualitativo en la situación política de Chile. No solo en los estratos políticos profesionales, sino que en la mente de la nación en su conjunto. Se aceleraría lo que yo he llamado de hace harto tiempo el desplazamiento de las placas tectónicas y la izquierda política, la izquierda de Congreso, la izquierda de gremios, la izquierda, digamos, normal, que no andan disparando, la izquierda con gente con la cual uno puede tratar, por último, esa izquierda quedaría enormemente disminuida, enormemente empequeñecida, jibarizada. Y quizás se crearían las condiciones para una reconstitución de la centroizquierda, para una revitalización de grupos que ahora están completamente out. Pero si se decide esta encrucijada que tenemos ahora de esta manera muy aplastante para el lado de la derecha, perdón, la ultraderecha, en ese caso se pueden crear las condiciones para que aparezca una izquierda que tenga más credibilidad con el público, que pueda realmente ser oposición, porque van a ser más razonables, porque van a ser más aceptables, mientras que los otros grupos, digamos, no. Los otros grupos se van a convertir, van a pasar a la clandestinidad literalmente, van a pasar a la esfera del crimen. Y ya no va a ser un tema político cómo tratar con ellos, va a ser un tema policial. Bien, esos son los escenarios que veo. Ya veremos este domingo. Faltan, ¿cuánto? Viernes, sábado, faltan horas, por así decirlo, para esto. Así que eso. Y vamos a ir ahora a una buena noticia que tenemos acá con datos y todos. Pero antes, estimados amigos, les voy a recordar servicios logísticos de ingeniería consultores que revisan la logística de su empresa, cosa que todas las empresas debieran hacer cada cierto tiempo, a ver dónde están las partes donde tienen una hemorragia. Ellos encuentran eso, le ofrecen un modelo alternativo eficaz y le buscan el personal adecuado. sliconsultores.cl. Entrenainglés.com, profesores de inglés, clases online muy potentes para que usted converse, hable y entienda lo que le hablan. Las dos cosas, pues, en eso consiste la conversación. Sigo con compreoro.com. Ojo, el oro y la plata han subido enormemente. Aquí tengo los datos, de lo cual voy a hablar más adelante. Fíjense que la plata ha subido en un 90% este año su valor. Y el oro un 60%. Pero ya voy a ir al detalle. Así que vale la pena comprar oro en compreoro.com o comprar plata o las dos cosas en lingote o en moneda y tener no solo una reserva financiera, sino que, como ustedes van a ver, una tremenda inversión. Sigo con el método EVE. Esto es para invertir en su cuerpo, para eliminar aquellas cosas feas que no se eliminan con gimnasia, con deportes o con dietas. Me refiero, por ejemplo, a la guata, a la celulitis, a la estría y a otras cosas feas que mejor ni nombrarlas. Todas hay métodos específicos hechos, planeados, y para eso, que fueron traídos de Corea del Sur, donde estas cosas entienden mucho, y que se imparten en el método eve.cl. Ahí está la dirección de esta empresa, que tiene 3 locales, Vitacura, Concón y Los Ángeles, para tratar su tema que usted quiere eliminar. Y ya que estamos en esto, les digo de inmediato de Insight Chile, una empresa de muchos años, tiene 15 años funcionando con personal de primer nivel que está todo el tiempo actualizándose, que tiene como objetivo que usted tenga
un cumplimiento tributario optimizado. Todo lo que tenga que ver con las cargas tributarias, todo lo que tenga que ver con regularizar situaciones que usted pueda tener difíciles con servicio de impuesto interno, todo lo que tenga que ver con proteger su patrimonio y cuidar sus riesgos, que usted no caiga en riesgos tributarios. Todo eso, insightchile.cl. Ojo con la cuestión tributaria, muy seria. Sigo con Eudora Vinos. Aquí les muestro una de las botellas que usted puede conseguir. Flaherty, de un nombre, apellido irlandés, me parece, ¿sí? Flaherty. Estos son vinos únicos que usted no encuentra en ninguna parte, salvo si usted se hace miembro del Club Eudora y todos los meses recibe o esta marca u otras parecidas, de excepción, todos vinos de excepción, tintos o blancos, en una caja de 3 o más botellas según el plan que usted escogió. Una vez al mes, un vino de excepción o varias botellas de vino de excepción, como este que tengo acá, que ha resistido mi sed etílica, que no es tanta tampoco, pero me gustan los buenos vinos. Y estos son vinos no solo buenos, sino que de excepción. Eudoravinos.cl. Continúo con el ajedrez, amigos, que las clases van a partir no en diciembre, sino que en la primera semana de enero por temas de salud del profesor. Los cursos son, ya saben, uno para niños que no sepan nada. Las clases son online, muy entretenidas, con talleres, con competencias, con de todo. A los niños se les entrega un libro a todo color, lo pasan muy bien y van madurando su sistema analítico que les va a servir para toda la vida. No se trata tanto del ajedrez, se trata de esos métodos que se usan en el ajedrez. Y otro curso para gente que ya sabe mover las piezas por lo menos, que sabe jugar algo, pero que quieren mejorar. Hay un curso, dura varios meses. Cuestan el primero cuesta 25 lucas, el de los niños, el otro cuesta 21. También talleres, todo online, se pasa súper bien, amigos, los cursos en espacioajedrez.com. Ahí hay un teléfono que es también al mismo tiempo, por lo tanto, un WhatsApp, y ustedes pueden contactarse con Pablo Tolosa, maestro internacional que organizó espacioajedrez.com. Y termino con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, y además tiene libros en su sitio, edisur.cl, digitales para que usted los baje por 2-3 lucas a su Kindle. Libros que no se encuentran en papel. Bueno, vamos a la buena noticia para Chile. Cochilco nos ha informado que hay una muy grande cartera de proyectos mineros para el periodo que va entre el 2025, este año, y el año 2034, época en que yo no voy a poder comentarlo porque voy a estar ya a diestra de Dios Padre Todopoderoso probablemente, o a la izquierda, no sé, a la izquierda o a la derecha de él. Los proyectos son por 104.000 millones de dólares. El 90%, prácticamente el 90% es en proyectos vinculados con el cobre, ya sea para ampliar explotaciones ya existentes o para iniciar otras nuevas. Hay también muy fuertes inversiones de miles de millones de dólares en el tema del litio. Y en todos los sentidos, digamos, eso se vio bien aspectado. Luego tenemos el tema de la plata y el oro, precisamente, que les mencioné hace unos momentos atrás. La plata ha subido muchísimo. $60 la onza. La onza es uno de esos sistemas de medición del Imperio Británico absurdo, pero equivale en el sistema métrico decimal a 28,35 gramos, aproximadamente. Casi eso, 28,35 gramos. 28,35 gramos de plata valen $60. Ha subido un 90% este año. El oro ha subido un 60% y la misma onza, o sea, 28,35 gramos, son $4.500. Ahora, ¿cómo vamos en la parada con esto del oro y la plata? Bueno, el oro y la plata, fíjense ustedes, aparte que hayan explotaciones directas, es un subproducto de la explotación del cobre. El mineral que se saca, la roca, viene con muchos minerales, uno de ellos el cobre, pero también hay fragmentos de plata y de oro. Y para simplificar la cosa, al año producimos 1.224 toneladas de plata. No sé las de oro, pero las de plata. 1.224 toneladas. Si ustedes hacen las multiplicaciones y las divisiones correspondientes para ver cuánta plata es eso, yo se las doy por ustedes, equivale, esto fue el año 24, 1.224 toneladas de plata, son 2.590 millones de dólares.
porque una tonelada son 1000 kilos, un kilo son 1000 gramos, así que una tonelada es 1 millón de gramos, vayan haciendo las multiplicaciones y luego dividan eso por el valor, por 28,35 para ver cuántos dólares. Cada uno de esos 28,35 equivale a su vez a $60. En fin, 2.590 millones de dólares. Una bonita cifra, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, todo esto no tiene que ver con la gestión ni de este gobierno ni de cualquiera. Esto hay que ser bien preciso. No son las acciones, salvo que sean muy brutalmente torpes, de un gobierno las que estimulan la inversión minera, porque la inversión minera se tiene que hacer allí simplemente donde están los yacimientos. En otras actividades el capital se va si hay dificultades, si hay muchos impuestos, si hay mal clima. Se van a otra parte a producir lo que quieran producir. Con algunos límites, pero hay, digamos, muchas alternativas. Pero los yacimientos de minerales no, están aquí o están acá, no están en cualquier parte. Así que si alguien quiere explotar el cobre, tiene que venir donde está el yacimiento de cobre. En este caso, uno de esos países donde hay yacimiento de cobre es Chile. Así que tienen que venir. Entonces, salvo que un gobierno ya sea demasiado brutalmente necio, las condiciones van a ser tales, y los valores de los metales son tales, que las empresas tienen un grado de libertad para tolerar incluso apretones de tuerca. Todas esas razones hacen que vengan las inversiones igual mineras a Chile. Eso es lo que quiero decir. Con este gobierno, con cualquier gobierno, vienen las inversiones mineras, porque aquí están los yacimientos y las tasas de profit, de rentabilidad, son tan altas que incluso con un mal gobierno, con un gobierno de piratas que traten de sacarle, digamos, exprimirle el cogote a la gallina, igual, digamos, salvo un caso ya demasiado extremo, vienen. No queda alternativa. Ahora, yo menciono todo esto porque quiero decir de que en los próximos años Chile deberá contar, no de inmediato, estos son proyectos que no se han iniciado, esto no es instantáneo, pero pongamos a partir de aquí a 5 años, va a estar entrando más dinero al Estado. Y lo que yo espero es que tengamos en ese momento, ya probablemente no va a estar gobernando el que sea elegido este domingo, quien sea que esté gobernando, haga de ese dinero algo productivo y no que no se convierta en gasto. Que ese dinero extra no vaya a inflar las filas del Estado, o sea, que se transforme en gasto, que se transforme en inversión. Inversión en educación, que no significa aumentar sueldos una y otra vez a los profesores porque la deuda histórica o cualquier otro pretexto. Significa aumentar la presencia de la inteligencia artificial, hacer mejores los establecimientos físicamente hablando, que haya más canchas deportivas, que haya más laboratorios, que haya más bibliotecas. Y eso acompañado además de otras reformas que ya entramos a un tema que tiene que ver con cambios curriculares, cambios en la formación de los profesores, de los alumnos, pero eso es otra historia. En términos de plata, invertir en educación, en lo que se puede invertir en educación con dinero. Invertir en investigación. Invertir en centros de investigación que permitan que nuestros talentos científicos no tengan que irse a otro país para desarrollar sus investigaciones. Invertir en infraestructura. Tuvimos un buen periodo en Chile en la concentración de inversión de infraestructura que estamos disfrutando y usando hasta el día de hoy, especialmente durante el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, eso se puede multiplicar aún más. Podemos hacer muchísimas cosas si hay un gobierno que sabe usar ese dinero que va a estar entrando por el cobre, por la plata, por el litio, si lo sabe usar bien. Y usarlo bien es no gastarlo. El beneficio de los pueblos no consiste en estar repartiendo bonos y aumentando sueldos. Los sueldos tienen que aumentar de acuerdo a cómo aumenta la productividad, la riqueza global, y la riqueza global aumenta cuando aumenta la productividad, cuando aumenta el Producto Interno Bruto, y eso aumenta cuando aumenta la inversión, aumenta la calificación del personal, y hay más riqueza, y ahí sí podemos pagarnos mejor todos. Y pueden haber bonos también, pero tiene que haber una torta más grande. Y para eso hay que producir más, hay que ser más productivo, hay que invertir bien la plata. Sería muy lastimoso que nos convirtiéramos en lo que ya somos en gran parte, un país de rentistas. Un país donde la plata que entra, por la suerte que tenemos de los yacimientos de cobre, de esto y lo demás allá, se gasta en contratar a más compañeros, a más ineptos, a más tarados, a más flojos, para que calienten silla en las instituciones públicas, como se ha estado haciendo.
a lo largo de años. ¿Será posible esperar eso, estimados amigos? ¿Creen ustedes que no se van a tentar, no se les va a abrir el apetito y se van a poner la servilleta? Cuando estos 104.000 millones de dólares empiecen a generar una cantidad de dólares bastante grande en impuestos a las empresas privadas o los excedentes producidos por Codelco. Estamos en medio de una revolución tecnológica la más grande desde la invención del fuego, de la revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, que es mucho más rápida incluso que la revolución industrial del siglo XIX. Y va a cambiar mucho más. Pero hay que saber aprovecharla. Hay que saber usarla. Esa inteligencia artificial nos puede servir, y nos va a servir, nos debiera servir para saber usar mejor estos extras que le entren al país en dinero. Pongo un ejemplo simple. Usted en su familia recibe una plata, porque ganó un premio o cualquier sea, y decide no gastarlo, sino invertirlo. Bueno, ahí está la inteligencia artificial. En vez de invertirlo en la primera cosa que se le pasó por la cabeza o que lo convenció un tipo por ahí, oye, invierte en esto, en este negocito. La inteligencia artificial. Uno pregunta, ¿cuál es lo más rentable, mediano o largo plazo en este momento? ¿En qué país? ¿En este país o en otro país? Por ejemplo, miren qué simple. Tenemos que aprovechar bien estos recursos extras que van a llegar en su momento al país, no gastarlos en puro, digamos, pagarle sueldo a los compañeros, a los tíos, al sobrino, a todo el mundo. Cortémosla ya con este cuentecito, esta cultura de la calidad de vida que consiste en la flojera, digamos, dicha de una manera elegante, la calidad de vida, o sea, quedado echado para atrás, el año sabático, la semana con cada vez menores trabajos, la calidad de vida para que tengan más tiempo con la familia, como si fuera cierto que la gente cuando tiene menores trabajo la gasta con la familia. El día del cohete, por no decir otra palabra más clara. No nos engañemos. Si se trata de calidad de vida, entendía esto como satisfacción personal, como estar más contento, yo les digo, como experiencia personal, uno no está más contento cuando no hace nada, sino cuando hace más cosas de calidad, cuando uno ve que uno está haciendo cosas buenas, cuando uno está sintiéndose que hace algo que vale la pena, cuando uno está plantando un árbol y no simplemente echado para atrás en una cama durmiendo siesta. Eso satisface más. Los países, los grupos, fíjense ustedes una cosa, un detalle interesante por si no me creen. Si ustedes hacen un estudio, que lo pueden hacer en internet, o pregúntenle a las inteligencias artificiales, ¿cuáles son los grupos profesionales, las personas que viven con mayor satisfacción laboral, personal y viven más años? Son muchos de ellos académicos. ¿Por qué? Porque primero viven en un ambiente más o menos protegido, pero además viven produciendo, o por lo menos leyendo, como sea, ideas, generando cosas, haciendo clases. Un paper a lo mejor no será, digamos, maravilloso, pero en fin, se vive más, se está más contento. Nada más descontento, y usted lo puede ver quizás con sus hijos, espero que no, que el chiquillo que lo tiene todo, que lo recibe todo, que no hace nada. Esos andan desesperados, no hayan qué hacer, viven molestos, viven enrabiados, porque no hay ninguna satisfacción en la inercia y en la pereza. Entonces, cuando digo que el país tiene que aprovechar mejor la plata, no es meramente por un tema económico de aumentar el PGB, de crecer al 10% o al 5%, sino que por un tema también de calidad de vida. La calidad de vida no va asociada a la pereza, a la comodidad, a los bonos, a trabajar menos, a recibir gratis cosas. No va asociada a eso. Con eso solamente creamos generaciones de palurdo, de parásito. Y con eso tarde o temprano el país se va abajo. Entero. Ya no nos sirven ni siquiera los yacimientos que la naturaleza nos regaló. Hasta eso se derrumba. Bueno, amigos, mañana sábado haré el programa que hago siempre los sábados culturales. Y como digo, el día domingo tal vez haga un programa como los que hago siempre, para entretenerlos a ustedes mientras va pasando la jornada. Y luego, en todo caso y de todas maneras, va a haber un programa en la noche para examinar lo que pasó en la elección. Yo imagino, las mesas empiezan a computar a las 6, todo va a ser bastante más rápido. Yo creo que a las 8 de la noche ya vamos a tener más o menos clara la película, y quizás hasta antes. Bueno, está por verse. Yo haré el programa, grabaré cuando ya tenga los datos más o menos claros,
y entre que se sube y se baja y se edita, yo creo que tipo 9, 10 de la noche ustedes van a tener el programa, digamos, el programa más importante el día domingo. Que va a estar, por supuesto, vigente el día lunes también, donde espero hacer un programa con Nicole para el día martes, en fin, como de costumbre todo. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo y ojalá que usted no olvide que el deber de votar. Hay que votar. Hay que votar, estimados amigos. Escojamos un camino, algunos va a ser bueno, otros va a ser malo, pero escojámoslo como país. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.